esta gran masa societaria en Argentina. Queríamos hablar un poco también de lo que pasa a nivel nacional, porque es un verano realmente muy movido con las distintas leyes que fue promoviendo el gobierno nacional del presidente Javier Milei, la reforma laboral, ahora también está el tema de la ley de glaciares luego de lo que fue la media sanción en el Senado. ¿Qué estás viendo vos en la actualidad política con toda la polémica que se generó con estos proyectos del gobierno de Milei? Me parece que la política tiene por un par de años, bueno, no sé si por un par de años, pues no hay que hacer futurología en Argentina, pero sí se le dio, creo que a Milei, un pase libre, un cheque en blanco, como le quiera llamar, se le dio pie para que pueda hacer un montón de cosas con la esperanza, creo yo que la mayoría de la gente que lo votó esperanzada, creyendo que con estas reformas, con estos sacrificios, con esta entrega, con todo esto, ¿no? Con este ceder enorme que se realiza a la población, bueno, de esa manera Argentina se puede sanar, ¿no? Una cosa muy sacrificial, una cosa muy, viste, de no sé, ayunar para curarse o de, no sé, sacrificarse enormemente para conseguir algo. Creo que lo que fue muy traumático fue el periodo inflacionario del peronismo. La última parte fue quizás incluso más traumática que la parte del encierro y de la cuarentena, que eso en muchas provincias incluso se liberó todo mucho antes. Y el tema, para mí, que le termina de dar a Milei la fortaleza o la llave para que siga más o menos sólido donde está, es tener a la oposición tan armada, tan enfrentada, tan en otra cosa, tan que no apela a la sensibilidad nacional, ¿no? Creo que hubo un intento del gobernador de la provincia de Buenos Aires diciendo Argentina el problema no sos vos, es Milei, pero todavía creo que la sociedad lo asocia demasiado al kirchnerismo y no veo que la sociedad quiera por ahora, al menos por ahora, el año que viene será otra cosa, pero por ahora no creo que quiera cambiar de rumbo. Creo que hay una mayoría que sigue bancando este gobierno. Mayra, y recién hablabas de la oposición. ¿Cómo se construye ese sector opositor para intentar pelear las elecciones presidenciales del 2027 contra el gobierno nacional? Digo, teniendo en cuenta de que muchos analistas también dicen quizás la alternativa a Milei no venga del pasado, sino que venga del futuro. ¿Cómo se construye? ¿Hay que construir una figura? ¿Hay que construir un espacio? ¿Cómo es ese proceso? Mira, ahí yo eso no lo tengo tan claro. Yo en la consultora, cosas que hago análisis más de mercado, no estoy trabajando para la política, tengo una identidad peronista y todo el mundo lo sabe, creo en la justicia social, creo que el trabajo es lo más importante que puede haber en la vida de una persona, creo que se debe más o menos controlar que los trabajos no sean denigrantes, que el trato sea respetuoso, que el salario sea respetuoso y que no haya explotación. Digamos, más o menos en la política creo que el que afana tiene que pagar algunas consecuencias si es que afana un zorro en la calle o en donde sea, y creo que la sociedad no considera el peronismo un garante de esas cosas tan básicas. ¿Por qué? Bueno, quizás porque el peronismo estuvo muy asociado a la garantía de programas sociales, a poner el foco no tanto en el trabajador, sino más en los últimos, en los necesitados o en los marginados, y toda la clase laburante y la clase media se sintió dejada de lado, se sintió que no era la protagonista, se sintió que se priorizaba más o se protegía más a los que no trabajaban que a los que trabajaban. Se sintió también de alguna manera que cada vez que le robaban o se sufría un hecho de inseguridad, se comprendía más al que robaba que al que había sido víctima del delito. Entonces, al estar tan cerca de ser garante de todo eso, el peronismo no encuentra ahora la manera de decir, no, no somos eso. El peronismo no es eso, nunca fue eso. No sé qué pasó, hubo unos años de una demencia, una psicosis, pero el peronismo no era eso y no es eso en esencia, es otra cosa. Digamos, es entender que una sociedad necesita un cierto orden. Bueno, hoy es visto como el garante del desorden mismo, y creo que la única manera quizás de conquistar un posible electorado sería valorando, y esto al peronismo le cuesta muchísimo, valorando lo que la gente valora de este gobierno, que es
el intento por estabilizar la economía a cualquier costo. Y por supuesto que no se lo reconoce porque uno lo puede criticar de mil maneras, que se está tirando a los jubilados por la borda, que hay gente pasándola realmente mal, que hay gente con 2 trabajos que es pobre, que hay gente haciendo lo que sea para sostener un nivel de vida muy, muy bajito y no puede, que el consumo de carne está en pisos históricos, que los niños no consumen lácteos, que han bajado la calidad de vida de la mayoría de los trabajadores argentinos, y eso es perfectamente válido. Ahora, lo que la gente no quiere es sentir que este sacrificio no tiene sentido, que se va a tirar por la borda o que se va a volver, después de tanto esfuerzo, a esta cosa de no tener otro modelo económico que no sea inflacionario, que es lo que el peronismo le viene pasando hace ya largo tiempo. Entonces, creo yo que la única vía puede llegar a estar pensando en un orden económico, una promesa de orden económico con posibilidad de movilidad social, con posibilidad de ascenso social, que es lo que no promete el gobierno de Milei, que es lo que nunca va a dar el gobierno de Milei porque no creen en ese tipo de construcción de barcos. Al contrario, te van quemando todos los barcos, te van quemando todos los caminos, te van quemando todos los puentes y ya no sabes qué más hacer. Bueno, un peronismo que prometa no perder el orden, viste, recuperar el orden, volver a ser garante del orden, pero además tener posibilidad de desarrollo social, de crecimiento económico, sería quizás una ventana a algo por ahí. Pero mientras no se asuma eso, mientras no se asuma que estás más asociada al caos que al orden y que la sociedad quiere vivir un poco más en paz, no creo que haya posibilidades reales de tener un diálogo honesto con el electorado. Mayra, ¿qué tal? Franco Páez te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo te quiero llevar un poco al domingo y bueno, saber qué análisis o qué conclusiones pudiste sacar de esta apertura de sesiones, ¿no? Donde se lo vio un presidente desencajado ante los diputados, bueno, se lo vio respondiendo, yo creo que haciendo quizás una especie de show más para las redes sociales que para lo que pasaba en ese momento, pero bueno, me interesa saber cuál es tu opinión y el análisis que pudiste hacer. Yo creo que Milei es una persona muy fanática de sí mismo en las redes sociales. O sea, si él hubiera encontrado la vía para ser un influencer hecho y derecho, quizás ni siquiera se metía en política. Pero la pasión que tiene por las métricas, por el clipeo, por ser me gusteado, por ser likeado, por ser seguido, es algo de lo más juvenil de su persona o adolescente o como lo querramos llamar. Es un tipo que vive para las redes sociales. Qué sé yo, a mí personalmente no me parece un discurso serio, soy de otra generación, la política creo que tenía que tener un conjunto de formas, creo que todo eso en nuestra sociedad se ha degradado y ya no hay en casi ningún lugar, o quedan muy muy poquitos lugares donde las formas importen. Hoy medio que cada uno puede hacer lo que se le canta en cualquier lugar y en algún momento esto va a detonar, o sea, en algún momento nos vamos a ver de cara con el conflicto de que cada uno puede hacer lo que se le canta, ¿no? Porque es imposible una sociedad así, pero todavía falta, porque la sociedad argentina es bastante buena, porque la sociedad argentina es bastante amiguera, porque la sociedad argentina está acostumbrada a convivir y porque se banca bastantes cosas. Entonces me parece que tener un presidente que es muy, no sé cómo, ni siquiera sé cómo calificarlo, pero poco protocolar, poco serio, agresivo, yo no me rasgo las vestiduras, yo no me indigno, yo no tengo ningún sentimiento contra eso. Creo que tenemos un presidente que es reflejo fiel de nuestra sociedad, como suelen ser los presidentes elegidos democráticamente. Mayra, te hago la última. ¿Cómo estás viendo al conurbano? Me refiero al entramado social. Vos sos una persona que bueno viene de Bahía Blanca. Hemos conocido tu infancia, ¿no? Has contado la escasez que has pasado en su momento. ¿Cómo estás viendo a la gente del conurbano, que es un territorio inmenso, con mucho contraste, ¿no? Con mucho poder adquisitivo en algunos lugares, pero también con mucha pobreza que se ha desarrollado en los últimos años?
Mira, siempre que hay contraste hay conflicto social y hay supervivencia. A mí me preocupan más otras partes del país, el norte y el litoral argentino, que son las zonas más pobres que yo haya visto en mi vida, donde ni siquiera existe salir a cirugiar porque nadie tira nada, porque no hay una clase media que consuma y tire cosas, y porque los ricos, bueno, tienen su cadena. Yo siempre explico esto, de que en mi infancia sabíamos muy bien que no se sale a cirugiar en los barrios ricos, porque los ricos tienen la mucama, que es el filtro, la empleada, el jardinero, es decir, lo que llega a la basura ya es basura de verdad. Hubo un montón de gente que filtró en el medio. La clase media es la que te sostiene cuando vos vivís de cirugiar, cuando vos vivís de lo que tira el otro. Bueno, eso en las provincias del norte y del litoral, en muchas localidades no está. Entonces no hay ni siquiera lo que aferrarse. Al no haber políticas sociales, no hay un centavo. Se perdió durante un par de décadas esa cultura de que por ahí muchas veces el pobre con terreno, que no pasa acá en el AMBA, digamos en el conurbano, que no hay espacio, nadie tiene espacio para un carajo, pero en el interior donde hasta el más pobre tiene un regio patio, por ahí tenía un gallinero, por ahí tenía, o sea, un chancho, por ahí tenía un chivo. Bueno, eso durante las últimas décadas, esa cultura se degradó bastante, quedan muy pocas familias que tengan esa cultura y que la sostengan. Entonces no hay tampoco ese tipo de ingresos y no hay de dónde agarrarse. Otra provincia que me preocupa es Neuquén, que es la única provincia a la que le fue bien en estos últimos 2 años y que por el pozo de petróleo que tienen aparentemente les va a ir bien, esté quien esté las próximas 2 décadas, pero al no haber política social, al no haber, ser más o menos, digamos, del gobierno nacional, dejar tan a la intemperie algunas cuestiones, me parece que empieza a aparecer una nueva pobreza en Neuquén que antes no había. ¿Por qué? Porque los sueldos tan altos de petroleros, porque los sueldos tan fructíferos, la cosa de una economía tan pero tan fuerte, genera que los precios de los alquileres, los precios de la leche, los precios de la carne, los precios de todo lo que gente necesite y consume para vivir, sea carísimo. ¿Por qué? Porque hay una gran masa que lo puede pagar carísimo. El tema es siempre cuando hay un modelo de prosperidad en cualquier región del país, los que no entran en ese modelo y cómo las regiones tratan y administran la supervivencia de los que no entran en ese modelo. Eso y el consumo de sustancias en Neuquén, siendo Neuquén y Rosario y el conurbano también, los 3 para mí puntos con más problemas de drogas en toda la Argentina, creo que eso es lo que me preocupa. Así que el conurbano creo que tiene todavía mucha supervivencia, o sea, está carísimo el transporte, que acá imposibilita la vida porque para todo hay que tomarse 2, 3, 4 cosas, pero siempre hay un poco más para recorrer, siempre hay un lugar más. Está muy difícil, pero uno que conoce el interior del interior, uno sabe que allá está mucho peor. Mayra, te agradecemos por estos minutos aquí en Radio Urbana Buenos Aires y vamos a leer esta nota mañana en lanoticiaweb.com.ar. Abrazo grande y un saludo. Gracias. Que tengan lindo día. Igualmente. Mayra Arena, consultora política, hablando de la realidad del país, de la actualidad y también un poco su mirada sobre el conurbano bonaerense, dando definiciones importantes y sobre todo también del peronismo, ¿no? Definiciones fuertes. Totalmente, sí, totalmente un peronismo que bueno, día a día vemos que no hay un consenso, vemos que nos encaminamos, creo como una opinión personal, que nos encaminamos a un 2027 de un peronismo de vuelta atado con alambre. Es un poco lo que decía Mayra también, que no hay una reconstrucción acorde a lo que se necesita. Bueno, la mirada también sobre el presidente, ¿no? De qué manera ella como consultora lo ve, cómo ve lo que pasó el domingo, que bueno, podría haber sido un gran influencer Milei. Bueno, en parte lo es también, ya está consagrado medio como influencer, pero bueno, una entrevista muy interesante que la vamos a leer mañana. Vamos a escuchar un tema musical en Radio Urbana Buenos Aires aquí y volvemos con más información en Conurbano en Urbana.
martillo impacta la aguja, la explosión de la pólvora con fuerza empuja, movimiento de rotación y traslación, sale la bala arrojada fuera del cañón, con un objetivo directo, la bala pasea segura y firme durante su trayecto, hiriendo de muerte al viento, más rápida que el tiempo, defendiendo cualquier argumento. No le importa si su destino es violento, va tranquila la bala, no tiene sentimientos, como un secreto que no quieres escuchar, la bala va